Quiero hacer una pequeña introducción, si se podría decir pequeña, porque a veces las introducciones son más grandes. Y la motivación que creo de la intención del Espíritu de Dios de entregar esta enseñanza es porque ha llegado un momento en este llamamiento, en este ministerio que el Señor nos ha entregado, en que ha llegado el momento que pues no lo había planificado, no lo había anticipado, porque simplemente estamos siguiendo lo que nos va guiando el Señor a través de su palabra y de su espíritu. Y simplemente llegó el momento en que pues me doy cuenta que está sucediendo lo que sucedió en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que la iglesia crecía. Y se me ocurre leer, busqué en la concordancia y tengo aquí una concordancia en mi computadora. Y solamente voy a citar escritura donde la palabra iglesias con S se mencionan. No en un 100% voy a citar todas las que existen, pero quiero citar para que encontremos un patrón, veamos algo un estándar, un patrón, una guía en la que podamos ver a dónde nos está guiando esa verdad al leer iglesias. Si bien es cierto, lo hemos enseñado, somos la iglesia. Somos el grupo de rescatados, de llamados de las tinieblas a su luz admirable. Eclesías son los llamados de afuera hacia adentro, pero a la misma vez la palabra habla de iglesias, con S. Tenemos que entender que somos un solo cuerpo y muchos miembros, y que cada miembro va actuando en una actividad propia dentro de un solo cuerpo. Entonces, pero en este momento simplemente voy a citar escrituras para que entendamos que si bien es cierto, somos una sola iglesia, porque la iglesia o el cuerpo del Señor es lo que se llama la desposada por la cual Él viene a llevársela con Él, y lo va a hacer prácticamente a la final trompeta, como dice la palabra, después de la gran tribulación, como dice Mateo 24, del 19 en adelante, donde dice que Él enviará a sus ángeles y recogerá de los cuatro vientos, de los cuatro extremos de la tierra, a todos sus escogidos. Y esa es la desposada, es su iglesia, no solamente a los que estamos vivos, sino a los que durmieron en Él. Entonces, pero voy a citar. Y no voy a citar los libros y versículos, solamente voy a citar, porque va a ser muy largo, pues, pero voy a hacer un ejemplo de lo que quiero hacer. Por ejemplo, Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 15:41, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Ahí, como diciendo, wow, entonces hay varias iglesias. La iglesia bautista, la iglesia pentecostal, la iglesia unida, la iglesia... No está hablando de denominaciones. Eso es lo que queremos enseñar. Hechos 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Qué aumentaban en número? Las iglesias. Romanos 16:16, saludados los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. 1 Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo diciendo, él es mi hijo amado, Timoteo, lo engendré, y él les va a saber cómo yo es que enseño, ¿en dónde? En todas partes y en todas las iglesias. 1 Corintios 11:16, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Entonces, algunas personas creen que cuando la Biblia habla de iglesias, 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vamos a leer, por ejemplo,
2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber por la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y enviaron, 2 Corintios 8:18, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y así podemos leer 2 Corintios mucho, Gálatas, por ejemplo, Gálatas 1:2 dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias, plural, de Galacia. O sea, habían iglesias en una cierta región. Y, por ejemplo, vamos a ver aquí, también había iglesias que estaban en la casa de los hermanos. 1 Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. O sea que aquí vemos que las iglesias están en regiones, pero específicamente están en las casas. Entonces, un conjunto de casas en una cierta región, una cierta ciudad. Entonces, Pablo la llama las iglesias del Asia, de Galacia, de Capadocia y etcétera. Entonces, segunda de Tesalonicenses 1:4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ni qué hablar cuando habla Apocalipsis el Señor, cuando dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si bien es cierto, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, de Esmirna, de la Odisea. Sin embargo, cuando termina cada mensaje a cada iglesia en particular, dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿por qué digo esto? Para que entendamos que, si bien es cierto, somos una sola iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, y la forma que entramos a formar en ese cuerpo es por medio del Espíritu de Dios. Ahora, ¿dónde está eso? Vamos a verlo, bautizados en un cuerpo. Vamos a ver 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Dice, voy a leerlo desde el 12:12. 1 Corintios 12:12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, o sea, una sola iglesia. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos, bautizados. Esta palabra bautizo es, fuimos sumergidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea que ahí está donde lo que estamos hablando, que esa es la forma en que nosotros entramos a formar parte del cuerpo de Jesucristo, que es un solo cuerpo. O sea que no hay dos cuerpos, si se podría decir de esa manera. Por un lado, a veces me preguntan a mí de qué iglesias son, y mi respuesta siempre es la misma. Después de haber conocido la verdad, mi respuesta es de la única. ¿De qué iglesia eres? De la única. Entonces, lo que hemos entendido la verdad, tenemos identidad. Nosotros sabemos quiénes somos, sabemos quién nos engendró, y el que nos engendró por medio de su Espíritu Santo produce santidad en nosotros. Por eso que la palabra dice que el fundamento de Dios, el cimiento de Dios en que Él rige las cosas, o sea, el fundamento, el cimiento, la roca en que Dios gobierna su iglesia, Él dice está firme, no se mueve. ¿Cuál es el fundamento que tiene Dios para gobernar su iglesia? Él lo dice en las Escrituras. Dice, conoce Dios a los que son suyos, número 1. Y número 2, apártese de iniquidad todo aquel que invoca mi nombre, dice el Señor. O sea que en otras palabras, Dios conoce a los suyos y los suyos viven en santidad. Eso es todo. No, lo demás es cuento
católico, cristiano, mormónico, adventista, evangélico, llámalo como quieras. Este ministerio, el Señor me dio el nombre de este ministerio, es en honor a la verdad, porque la verdad ha sido pervertida a través de falsas enseñanzas, la verdad ha sido diluida a través de los siglos, pero Dios, como tiene que cumplir lo que Él dijo que tenía que cumplir, y estando a las, digamos, puertas de lo que tiene que suceder, entonces, como Él dijo, se tiene que cumplir. No va a haber nada oculto, ni nada que esté escondido, que no salga a la luz y que se vaya a saber antes que Él venga. Por eso que Dios está dando entendimiento a hombres sin cara, prácticamente hombres comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque los que se supone que son los obispos, los episcopos de la iglesia, o sea, de la supuesta iglesia, que es una sola. Entonces han fallado. Y ayer el Señor me guió a ver un video real de una noticia, y no voy a decir el nombre de este hombre, pero lleva el título de obispo. No voy a decir su nombre, pero es un obispo de una iglesia evangélica de miles y miles de miembros. A través de la historia han venido miles y miles. El hombre lo están enjuiciando, le están demandando porque pues tiene unos sueldos millonarios. Y es un anciano, yo le calculo como unos 70 años debe tener por la cara que tiene. Lo están demandando porque se está casando con una mujer que pues estaba engañando a su esposa, y ahora se está casando con esta nueva, y un lío. O sea, en Chile, en Santiago, Chile, esto es un escándalo. ¿Por qué? Porque esta iglesia, entre comillas, o sea, estoy hablando de un edificio, es conocidísimo, y pues hasta la presidenta de Chile se le ve unas fotos caminando. O sea que es una cosa conocidísima, de un estándar, un estatus social bien conocido en Chile. Pero lo que me llama la atención es que este hombre es obispo. Y a mí no me gusta que me cuenten la noticia. Yo voy a examinarla forensicamente y quiero saber qué es lo que dice cada uno, y hago mi propio análisis y llego a mis conclusiones. Y entonces el hombre dice que Dios lo llamó a él, y como Dios lo llamó a él, no voy a renunciar, porque le estaban pidiendo que renuncie. Y él olímpicamente no va a renunciar. Entonces quise escuchar sus mensajes. No quise escuchar el escándalo, quise escuchar qué clase de hombre, qué clase de predicación da este hombre. Y encontré un video de una prédica de él. Y apunté lo que dijo en parte de su prédica de este hombre. Y él decía, hablando a la juventud, porque era, parece que un aniversario de la iglesia y había mucha juventud, y estaba contento porque había mucha juventud, y le decía a la juventud, y aquí tengo escrito lo que dijo, al venir a la casa del Señor, porque estaba contento que vengan al edificio, al venir a la casa del Señor y haber reconocido a Cristo como nuestro Salvador, ahora tenemos esperanza viva. O sea que él estaba contento porque todos los muchachos que habían venido al edificio y habían reconocido, o sea que wow, reconocemos a Jesucristo como el Salvador. Entonces ya eso les daba a ellos prácticamente vida eterna y esperanza viva. Y entonces él dijo también que estamos en el periodo de la gracia, que cualquier persona que pueda tener la capacidad de reconocer. O sea que yo voy en la calle, reconozco un hombre, una mujer, reconozco un perro, reconozco un gato, oh, sí, yo reconozco. Dice que cualquier persona que pueda reconocer a Cristo Jesús como su Salvador personal a través de la reconciliación con Dios el Padre, puede tener gratuitamente salvación y vida eterna.
Entonces tenemos una enseñanza que se llama el milagro más peligroso, el engaño más peligroso. Y es que se ha pervertido el evangelio hasta tal punto que Dios ha tenido que llamar a lo vil y a lo menospreciado. Llamó a un hombre como yo, cristiano evangélico de 35 años, de vivir en el mundo cristiano, haber ido a los seminarios bíblicos, haber echado fuera demonios y todo, pero estaba perdido, como yo cuento en mi primer video. ¿Por qué? Porque es como que Dios dice, ya no tengo tiempo más. Yo tengo que ya hacer mi elección y hacer lo que tengo que hacer. Ya no porque la gente es buena, no, ya Él señala y hace. Y me llamó, me quitó la venda y estamos enseñando y estamos glorificando al bendito Dios que creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, y eso es todo lo que hay. No hay un espacio, sí, porque eso se lo inventó. Ya investigué quién fue el de la idea. Este fue un ruso que entre la conversación con los líderes comunistas dijeron, pero ¿cómo hacemos para destruir? Bueno, inventan que ya fuimos al espacio y que vieron que en el espacio no estaba Dios. Y aunque parezca mentira, esa fue la idea del tipo y eso es lo que hicieron. Ya ustedes saben quién fue el primer hombre que salió al espacio, un ruso. Ya, fueron al espacio, descubrieron que no hay Dios y regresaron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que este ministerio ha sido llamado para honrar la verdad, en honor a la verdad. Y estamos viendo aquí, al mencionar escrituras, que Dios habla de iglesias, la iglesia de tu casa, las iglesias de Galacia, la iglesia de Asia. ¿Qué estamos hablando? Si hay una sola iglesia, amén. Pero Dios tiene a sus hijos, a los miembros reunidos en casas. La primera iglesia de un hombre es su propia casa. Y vamos a entrar en materia porque he puesto el ejemplo de este hombre que es un obispo, pero que de acuerdo a los estándares de Dios está totalmente equivocado. Porque ¿quién le ha dicho que el mensaje del evangelio es reconocer a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está la escritura que dice que para tener vida eterna tienes que reconocer al Señor Jesús como tu Salvador? O sea, el Señor me salvó primeramente, me quitó la venda, me hizo ver que estaba prácticamente mirando la llama del infierno, y allí me di cuenta que estaba perdido, invoqué su nombre y me salvo y nazco de nuevo. Y a partir de ahí se cumplió lo que el Señor Jesús le dijo a la mujer: vete y no peques más, porque el que peca es del diablo. Pero ya ustedes saben, gente como este hombre que dejó a la mujer de su juventud, la mujer de su pacto, la cambió por una más joven, robando el dinero de los hermanitos ignorantes que creen que están haciendo la obra de Dios, y también quizás dan el dinero por tranquilizar sus propias conciencias. No sé la motivación por la cual hacen eso. Pero de acuerdo a los estándares de Dios, ese hombre está muerto. Es un ciego guía de ciegos. Y yo era uno de ellos. Entonces voy a aliviarle la búsqueda a tantas personas que están viendo este canal en honor a la verdad, y que creo que ha llegado el momento que son tantos miles que pues hemos ido a Perú, hemos ido a Colombia, hemos ido a Argentina, vamos a México, vamos a República Dominicana y pronto también a Chile. ¿A qué? A poner el fundamento único. ¿Por qué? Porque pareciera que las gentes y las iglesias tienen un fundamento que no es el verdadero. Porque de acuerdo a las escrituras dice que otro Jesús, dice,
Pablo, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean extraviados o desviados de la sincera fidelidad de Jesucristo. Porque si viene otro predicando a otro Jesús y se reciben otro espíritu y aceptan otro evangelio, bien lo toleran. O sea, se van con ellos, no disciernen. Entonces, como la gente está escuchando a otro Jesús y están escuchando y recibiendo otro espíritu y otro evangelio, Dios en su bendita misericordia se tiene que agenciar 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Y que por si acaso nos ha llamado a ser testigos. Y esa palabra testigos, y me seréis testigos, significa me serán mártires. Porque Él dijo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Cuando Dios llama a ser su testigo, te está diciendo, te llamo para que seas un mártir para mí. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Si tú no te niegas a ti mismo y tomas tu cruz cada día, no puedes ser mi discípulo. Y estamos hablando aquí a las ovejas de Jesucristo. Y esta es una imagen para que tengan una idea. Porque no sé por qué razón, pero las ovejitas Dios las diseñó para que sigan a su pastor. La Biblia dice que ellas no siguen al extraño porque no conocen su voz. Entonces llegó el momento en este ministerio que vamos a cuadrar y vamos a, se podría decir, poner en claro todas las cosas. Porque he escuchado de muchos que han escuchado al hermano Felipe unos cuantos videos y me hacen muchas preguntas y yo con toda inocencia estoy perdiendo mi tiempo contestando cuando Dios mío, ya todo lo que me diste lo he entregado ahí en las enseñanzas, que son cientos de horas. Cientos y cientos de horas en su presencia para entregarlo, no lo que a mí me da la gana, sino el entendimiento que me has dado, porque Saulo de Tarso creía que conocía a Dios, pero estaba muerto. Yo estaba igual, pero el Señor me dio entendimiento. Y entonces hay muchos que me escriben para probarme, para saber si estoy bien. Quiero que sepas que si tú estás viendo a Felipe, te vas a perder. Vamos a ir a la enseñanza. Ya quiero entrar en esto. Efesios capítulo 4, todo el capítulo de Efesios capítulo 4 y luego vamos a ir a todo el capítulo de Filipenses 3. Eso ahí va a ser nuestra enseñanza. Y no quiero olvidarme aquí, mientras van buscando esta carta que le pedí permiso a una hermana para ver si podía pues compartir su carta. Me dijo, me dio permiso. No sé si después de eso la comparto o antes. ¿Ustedes qué opinan? Ahora, mientras van buscando. Les decía que después de 35 años de ser cristiano evangélico, después de haber ido por todas las matices de iglesias pentecostales, bautistas y de todo lo que se puede imaginar, carismáticas, independientes y no denominacionales, porque se jacta, nosotros no somos denominacionales. Pero sin embargo están registradas en los registros públicos, donde el pastor es el presidente, y entonces están igual. Entonces aprovecho para decirle que si van a mi página de web que el Señor nos permitió tener, ahí está un documento que dice el documento, y ahí están las pautas de quiénes somos y en qué creemos, y una de las cosas que decimos, que nosotros somos una... A ver si la tengo por acá. Aquí está el documento. Lo pueden printear, está en el internet. Dice, la comunidad en honor a la verdad es una comunidad de personas de todas las naciones, pueblos y lenguas que han sido añadidas por la voluntad del único Dios verdadero manifestado en carne, Jesucristo de Nazaret, por virtud, acción y suministración de su Espíritu Santo. Y ahí doy los versículos, Apocalipsis, Juan, Timoteo, Filipenses. Somos una comunidad de creyentes en Jesucristo, nuestro Señor y Dios, donde Él es el fundador, la máxima autoridad, el presidente y la cabeza de la comunidad, quien además tiene su residencia en los cielos, y que se hace presente por medio de su propio Espíritu Santo. Sí, porque algunos creen que es otra persona. No, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo.
el Espíritu de Cristo, quien además nos dejó su testamento, las Sagradas Escrituras, y nos regimos bajo sus términos, interpretándolas exegética, contextual, histórica y literalmente, tal como el Señor Jesucristo lo enseñó. Sí, porque cuando el Señor dice en las Escrituras, por ejemplo, en Mateo, Marcos y Lucas, os he elegido a vosotros, ¿no? Mirando a sus discípulos, les dijo, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, ¿cierto? Entonces vas a las cuatro paredes, a un club cristiano, a un adúltero, porque sus ojos están llenos de adulterio. Ay, hermanitos, el Señor nos ha dado autoridad, hermano, tú tienes autoridad. ¿Me están entendiendo? Tuercen las Escrituras. La palabra dice que el Señor le dijo a sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Los que le siguieron. ¿Por qué le siguieron? Porque estuvieron dispuestos a dejarlo todo, hasta morir. Y es más, murieron. Crucificados. Le cortaron la cabeza. ¿O no se acuerdan de Juan el Bautista acaso? O sea, ¿qué estamos hablando acá? Estamos hablando la verdad. Se acabó el tiempo de la tibieza. Ya vino el tiempo de frío o caliente. No más tibios. El mundo, esta tierra, solo va a manifestar trigo y cizaña en los últimos tiempos. Eso es todo lo que va a haber. O eres o no eres. Los tibios, esos, el Señor lo va a escupir, pero bien rápido. Entonces, les animo a que vayan aquí. En honor de verdad, no tenemos afiliación alguna con ninguna institución religiosa, partido político, asociación civil, ni con ninguna corporación con o sin fines de lucro, ni estamos registrados como tales en ninguna instancia de ningún gobierno, país, estado o ciudad, etcétera, etcétera. Ahí lo pueden leer. Tengo 23 puntos allí y creo que esto es un documento viviente. ¿Por qué? Porque sé que el Señor va a ir añadiendo más puntos. Entonces le voy a leer lo que dijo esta hermana, que me ganó en el sentido de tiempo. Yo 35 años, la gente se sorprende, 35 años de ser cristiano evangélico. Bueno, les voy a presentar a la hermanita Mari Méndez de Paysandú, Uruguay. Ella tuvo 50 años. Yo me saqué el sombrero. Wow, dije yo, Señor, tengo que prestar atención a lo que tiene que decir esta mujer. Y no fue cualquier mujer. Ella enseñaba en seminarios teológicos y escuelas dominicales. Y voy a leer su carta. Dice, pone de título y dice, bueno, voy a poner el título mejor. Dice, hace 50 años que me congrego en centros evangélicos. He ido a varios, pero en muchos aspectos no coincido y por ese motivo no estoy activa en la obra actualmente. Aunque como docente, o sea, profesora, enseñé en escuelas dominicales y en varios seminarios, cansada de altibajos que perjudican mi vida espiritual y me traen depresiones, he decidido escuchar a todo predicador en YouTube. O sea, después de 50 años dijo, estoy harta ya, voy a escuchar a todos los predicadores en YouTube. Y ver cuál es el más certero. Y ella dice, bueno, encontré algunos muy amables, pero equivocados. Lo escuché y a la verdad me dije, wow, por fin un valiente que levanta su voz en medio de tanta confusión. He andado como barco a la deriva y me siento cansada, sinceramente. Aún me siguen recetando psicólogos y consejeros matrimoniales, pero ya dije, basta, necesito la verdad. Me sentía tan sola en esto que hasta mi esposo me decía que yo no podría nunca hablar con nadie de estos temas, pues nadie me entendería y me tacharían de extravío mental. Ahora quiero abrazar este grupo, lo llama ella. Yo lo llamaría iglesia. Por eso cité todo este versículo, porque ahí unos sabelos todos allá que lo van a confundir.
Y el Espíritu de Dios me guió primero, cita, cita, cita. Entonces ella dice, ahora quiero abrazar este grupo. Pues va de acuerdo con mis expectativas y con todo el apoyo bíblico y me fortalece saber que hay otra persona que investiga antes de decir amén a todo. Un abrazo. Mari Méndez, Paysandú, Uruguay. 50 años. Ya no sé, 50 años, no sé qué edad tendrá ella, pero dijo, se hartó. Por la forma que está escribiendo, se hartó. Ya quiero la verdad, dijo ella. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo, Juan 8:32. ¿En qué contexto lo dijo? En el contexto cuando dijo que el que es esclavo del pecado está con el diablo. Porque los deseos del diablo quieres hacer. En ese contexto lo dijo. No lo dijo, ay, estás atribulado, no tienes dinero. Ofrenda porque al que da se le va a dar más. Y serás libre. No. En eso, Dios mío, contrólame, bendito Dios. Eso es torcer las escrituras para la propia perdición de las que la tuercen. Estamos aquí porque queremos arrebatar del fuego a muchos. A otros queremos convencerlos, pero de otros tenemos misericordia, no queriendo tocar ni siquiera la ropa contaminada por su carne, por si acaso. Efesios capítulo 4. Yo no sé si alguno tiene el atrevimiento después de lo que estamos haciendo de estar chateando. ¿Hay alguno que está chateando hoy? Sí, padre. Wow, chatean. Está bien. Están chateando. Con ellos no es. Gloria a Dios. Bueno. Sí que, Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. O sea, que se pueda andar indignamente. Como es digno del llamamiento, de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia a los unos a los otros en amor. O sea, significa que pareciera que los hermanitos ahí en Éfeso, pues no se soportaban. Solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Eso es lo que leímos en 1 Corintios 12:13, que hemos sido bautizados o sumergidos en un cuerpo. ¿Y cómo se hace eso? Cuando el Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo de Jesucristo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. ¿De qué está hablando un bautismo? Un sumergimiento. Porque como ustedes saben, el Señor mismo dijo, Él los bautiza en agua, pero yo los bautizo del Espíritu Santo, como dijo el Señor. ¿Cierto? O sea que hay varios bautismos. Entonces, ¿por qué dice un bautismo entonces? Porque está hablando de un cuerpo. Así como hay iglesias, así hay bautismos, pero hay un solo bautismo, hay una sola inmersión que salva. Y es la que hace el Espíritu de Dios cuando te inserta en el cuerpo de Jesucristo. Y eso solamente lo hace Dios, nadie lo puede hacer. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En todos. Wow, o sea, el Padre está en nosotros. Sí, porque el Espíritu del Padre es el Espíritu de Jesucristo, como dice Filipenses 1:19. La suministración del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo es el Espíritu del Padre. Viene
y está por todos y en todos, pero a cada uno, ahora, en todos. Oh, en todos, hermanos, todos, sí, todo aquel que reconoce, ya basta que reconozcas como tu Señor, ya, estás salvo. Vete, haz lo que quieras. La salvación no se pierde. El diablo hablando ahí. Y sus hijos felices, yendo a pecar. No, la palabra está hablando a quienes, ¿a quiénes habla? Efesios, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. A ellos se está hablando. Ahora, cuando tú experimentas lo que los santos y fieles en Éfeso experimentaron, entonces esa palabra es para ti. Bendito sea el nombre de Jesucristo, y esa es la verdad, y todo lo demás es una mentira del diablo, sea quien sea que la predique. Pero a cada uno de nosotros, no, tranquilícense. Tú eres invitado, pero concéntrate la palabra. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del dorea. Eso significa el don, dorea. Hay otra palabra en esta Biblia que también lo traduce don, que es carisma. Es diferente. Carisma y don son dos palabras diferentes. Conforme a la medida del dorea de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, y eso que subió, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a avanzar. Dice, y él mismo, el 11, constituyó a unos apóstoles. ¿Quién constituyó? El Señor. ¿Quién constituye? El Señor Jesucristo. A unos apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Los que ponen el fundamento. Como dijo Pablo, cuando fui a ustedes, no prediqué donde Cristo ya haya sido predicado, para no poner pues la palabra en un fundamento ajeno. El Señor nos ha guiado a que yo no puedo ir a un país y hacer una campaña de un montón de iglesias y denominaciones. Jamás y nunca. Yo en mi mente quería hacerlo. Digo, venga, jamás lo hagas. El día que lo hagas, se acabó. No puedo seguir usándote. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo es un solo cuerpo, con muchos miembros, pero ese cuerpo está bien completo. No le sobran dedos ni ojos. Es un número completo. Como dijo Pablo, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también alcancen salvación con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los fieles y santos en Cristo Jesús, los que hemos nacido por la misericordia de Dios. No depende de nosotros. El día que tú entiendas eso y Dios en su bendita misericordia, su Espíritu Santo te dé convicción de pecado, en ese momento aprovecha. ¿Por qué? Porque cualquiera que blasfemare con lo único que puede salvarte, que es la convicción del Espíritu Santo, lo único, no hay más perdón. ¿Por qué? Porque es lo único que Dios proveyó para darte convicción de pecado, de justicia y de juicio, a fin de que te salves, porque ni siquiera depende de ti eso. Por eso dice, cualquiera que le diga algo al Hijo del Hombre le será perdonado, pero cualquiera que blasfemare al Espíritu Santo no tendrá perdón. ¿Por qué? Porque es lo único que te podía traer a la verdad. ¿Y todo esto para qué? Ahí lo dice, no hay que inventar. A fin de perfeccionar ¿a quién? A ver. ¿A quién? ¿A los perdidos? ¿A los adúlteros y fornicarios? ¿A los que hacen mercancía del evangelio? ¿Al que toman la piedad como fuente de ganancia? A los que hacen largas oraciones y devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen tremendas oraciones. No, a fin de perfeccionar a los santos, a los apartados, a los consagrados, a los que están separados.
para la obra del ministerio. ¿De qué ministerio? Para que nosotros demos frutos y podamos dar fruto. ¿De qué manera? Que el que Dios te ponga y es un hijo de Dios, entre también. Dios te quiere usar para la cosecha final. Tú no eliges. Dios elige, pero te usa para que traigas todos los otros miembros que tienen que entrar en el único cuerpo que tiene que estar completo. Cuando el cuerpo de Jesucristo esté completo, Él viene a llevarse su cuerpo, su iglesia, su desposada, la única. Pero dice acá, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Para la edificación. ¿Qué significa edificación? Cuando tú edificas o construyes, yo soy un constructor, un carpintero y constructor. Yo cuando hago un trabajo, un mueble, yo sé cuando acabé. Y hay algunos aquí que trabajan en construcción. Ustedes saben que cuando ya terminan de construir, ustedes saben que terminaron, ¿cierto? Ya no le puedes añadir más. Eso es lo que está hablando. La edificación. O sea, uno acá, un miembro acá, un componente acá, una unión acá, una aquí, un toque acá. Oh, y dice Dios, mi iglesia, santa y pura como una virgen. Y Él dice, oh, ángeles, me llevo a mi esposa. Está completa. Cuando la iglesia termina de entrar el último miembro, suena la trompeta. Ahora dice, hasta que todos lleguemos. ¿Quiénes todos? A ver, por favor, ¿quiénes son todos? Los santos. Para la hora del ministerio. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que unidad de la fe y del conocimiento, o sea, que creamos lo mismo y conozcamos la misma verdad. Por eso es que esta enseñanza, e invito a todos aquellos que están escuchando la voz del buen pastor. ¿Por qué? Porque no, si están escuchando la voz de Felipe, se van a perder. Felipe habla la palabra de él, pero si se concentran en Felipe, lo que va a pasar es que van a estar escuchando al hermanito X, al hermanito Y y al hermanito Z, porque no han discernido. Entonces, si tú estás haciendo eso, yo te invito que ores y disciernas, porque yo dudo mucho que el Señor te mande a estar tomando aguas turbias de otro manantial, te lo aseguro. Y si tú no te conformas a la regla y al sentir que tenemos en esta iglesia, a ver, espero que hayan llegado desde el principio, estoy hablando de iglesia. Ay, hermano, usted aquí, no. Ya citamos, hay 35 citas aquí. Vete a la concordancia y busca iglesias con ese y ahí están todas. Ya el que tiene oídos para oír, que entienda. Estamos hablando espiritualmente, para los que entienden. Ya para los que quieren discutir, para ellos también es dedicada a esto, porque no tenemos tiempo más de perder. Estamos alcanzando las ovejas del Señor. Las que no, váyanse. Mira, ahí hay uno con sombrerito. Estas le están siguiendo a él. No sé. Si ese es tu pastor, síguelo. Vamos a seguir leyendo. Que Él constituye ministerios A, B, C, D para perfeccionar a los apartados, a los consagrados, a los separados, a los santos, hasta que todos creamos lo mismo y sepamos lo mismo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Niños fluctuantes. Y hay algunos que están leyendo libros apócrifos. Gloria a Dios por el libro de Enoch y los libros. Amén. Pues primero, yo estuve 35 años primero aquí. Si tú no conoces esta palabra y te vas a ir al libro apócrifo, porque hay muchos que no son de Dios, los agnósticos, están medio mezclados. ¿Cómo vas a discernir si no conoces a Dios?
para que ya no sean niños fluctuantes, aquí y allá, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ay, vino este hermano, miren. Oh, mira esto. Uf. Los reptiles, la descendencia de la serpiente. Ya me tienen cansado con un tipo que habla de la serpiente y de la serpiente y de la serpiente y de la serpiente. Yo comencé a ir, ¿quién es este hombre? Dios mío, serpiente, serpiente, serpiente. Padre Santo, dale discernimiento a tus hijos, Padre Santo. Oh, por supuesto, te dice 90 verdades. Oh, sí. No, 95 verdades. Y te metes 5 medias raras. Oh, eso sí. ¿Qué está exaltando esa persona? Piensa. Estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del or. Dice, pero más bien siguiendo la verdad en amor. ¿Qué significa en amor? Desde que entramos a leer, dice, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Mantengan la unidad del amor. Total, me miró mal, no me dijo nada y ya, fuera de acá. No hay paz. Y se largan. La unidad del espíritu, la unidad, ¿qué unidad? Fuera de acá. Y Dios dice en el cielo, ay Dios mío, no entendió nada. Nada. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Quiénes son mos? Crezcamos. ¿Quiénes son mos? Los santos. Crezcamos, se incluye Pablo, en todo. ¿Pero en qué? En aquel que es la cabeza. O sea que hay que crecer en el conocimiento de Felipe. No, en el conocimiento de Jesucristo. Porque Pablo se incluye. Pablo dice crezcamos. Efesios. Ahí lo dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Pablo está incluido. De quien todo el cuerpo, un solo cuerpo, bien concertado y unido entre sí, unido entre sí. Unidad es la voluntad de Dios. Todo sueño, toda visión, toda palabra profética que no te lleve a la unidad es del diablo. Nació en la profundidad del infierno. Pero no te confundas, Dios tiene iglesias, familias. Yo tengo a mi esposo y mis hijos, de mi casa. Pero pues yo no voy a permitir que un tipo venga a mi casa y implante sus políticas en mi casa. Dios respeta las iglesias de Galacia, del Asia y etcétera. No tenemos tales costumbres en las iglesias del Señor, dice así hablo y enseño a las iglesias, dice Pablo. ¿Qué significa eso? Que las iglesias tienen personalidad, tienen unas características, pero que todas tienen que seguir la unidad en amor, soportándose y perdonándose. Eso es para todos. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, se ayudan, y no que se entorpecen, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en conocimiento profundo de los libros gnósticos. ¿Ah? Para ir edificándose en la tierra plana. Y cómo demostrar a los impíos que la tierra es plana. No, Dios no está interesado en eso. Sí, la verdad es la verdad, gloria a Dios por la verdad. Pero está interesado en otra cosa más importante. Para que crezcan edificándose en amor. Esto pues, digo y requiero en el Señor. Ok, esto no lo dice Pablo porque le da la gana, que ya no andéis como los otros gentiles. Ahora sí incluye a los gentiles. O sea, ya no anden como los otros. Ya hace una diferencia. Nosotros, hermanos, crezcamos, edifiquemos en amor. Pero después dice, ya no seamos como los otros. Ya, ok, hace discriminación. ¿Quiénes son esos? Los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia de la verdad.
por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué tienen esa ignorancia de la verdad? Porque tienen el corazón endurecido y no se quieren arrepentir ni humillar. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso es que son ignorantes. Porque no conocen la verdad. ¿Y por qué no conocen la verdad? Porque el Señor no vino por los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico. No he venido por los justos, sino por los pecadores al arrepentimiento. Si estoy en la posición que estoy es porque me di cuenta que estaba muerto en mis delitos y pecados y lo único que hice fue arrepentirme de todo corazón. Y no volví a pecar más conscientemente desde aquel día. Y alguien me dijo, ¿te acuerdas, Daisy? Cuando dije, yo no peco. ¡Hereje! ¡Hereje! ¡Herejía! Y se transformó el tipo en un demonio. ¿Y ahora qué le pasó a este tipo? No, porque la Biblia dice en 1 Juan 3:10 que el que dice que no peca le hace a Dios mentiroso. Yo digo, esos pedazos ignorantes. ¿Y no has leído lo que dice antes en el versículo 6? Tuercen las escrituras para su propia perdición. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ese es el problema, pierden la sensibilidad, su conciencia está cauterizada, quedan ciegos. Y vete a convencerle a un ciego. Vete a convencer a uno que perdió la sensibilidad. Forget it. Le dices 3 versículos que está equivocado y él te manda 20 que tú eres el que estás equivocado. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que dice la palabra de Dios allí en el 17? Como los otros. Pero acá dice, mas vosotros no habéis... A ver, esto quiero que lo lean todos los que están aquí conmigo y pues los que me han escuchado va a quedar toda la enseñanza, pero pues la verdad que yo necesito que esto lo repitamos aquí. Mas vosotros no habéis aprendido así. ¿De quién? Del hermano Felipe. Del apóstol Pablo. ¿O no? Del apóstol Pedro. Mas vosotros, ¿qué dice? No habéis aprendido así ¿de quién? A Cristo. No dice de Cristo. Hoy me enseñaron y escuché una enseñanza. No. Dice aprendido a Él, a Él. Si en verdad, dice, si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por Él. ¿Por quién? Por Él. Por el Señor Jesucristo. Y si alguien, no, para que no haya equivocación, dice, conforme a la verdad que está en Jesús. Dios mío. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. El problema es en la mente. Hay que sentido del Espíritu Santo, dicen muchos, ¿no? Es sentido. ¿Qué ha sentido? Mi corazón me dice, mi corazón me habla, he sentido esto. ¿Y quién te mandó a que te guíes por lo que siente tu corazón? Cuando Dios dice el corazón del hombre es engañoso más que cualquier cosa. Tú tienes que guiarte por la palabra de Dios y la palabra de Dios te va a guiar a que soportes, ames, perdones y crezcas en amor. Lo otro no, esa fuente no viene de ahí arriba. Renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y ¿qué? Santidad. Te va a guiar la santidad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno ¿con quién? Con tu prójimo. Pues somos miembros los unos de los otros, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Cuántos se han enojado contra su hermano y no le hablan en días? Y eso está unido a la raíz de amargura
Y Satanás está en ese ambiente porque dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay una palabra que dice que ninguna raíz de amargura brote entre vosotros para que Satanás no gane ventaja. ¿No es cierto? Dice, airaos, pero no pequen ya. Ame a tu prójimo, no des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas palabras tienen que salir corrompidas? Ninguna. Pero a veces los cristianos hablan lisuras, palabras corrompidas que hablan de los mundanos, como si nada. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, ¿para qué? Para condenar y acusar, para sembrar cizaña. No, para edificar, a fin de dar gracia. ¿A quién? A los que te están escuchando. O sea, si tú vas a hablar algo, ¿qué vas a producir en aquellos oídos que te están escuchando? ¿Vas a producir qué? ¿Duda contra tu hermanito? ¿Malicia? ¿Suspicacia? ¿O vas a producir edificación? Ninguna palabra salga de vuestra boca corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Y sabes qué? Así como Satanás está metido cuando hay lo otro, también cuando tú edificas y das gracia a los oyentes, también está Dios. Por eso dice, y no contristéis, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Sí, porque algunos creen que el Espíritu Santo es otra persona. No, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios. Lo demás es una mentira que el diablo se inventó allá por el Vaticano, por allá. Que dicho sea paso, hoy día vi el video de la Santa Misa y el Señor me reveló, porque yo pues tengo 60 años, toda la vida he visto a los padres, ¿no? Cuando Dios dice no llames padre a nadie, pero padrecito, ok. Y levantan la Eucaristía y hoy el Señor me dijo, mira eso. Y yo decía, sí, he visto 60 años viendo a los curas, sacerdotes, padres o lo que sea y que se llamen, levantar. Y dije, Señor, ¿pero qué quieres que mira? Y cuando, Dios mío, lo que levantan es una bendita copa, pero lo que están ahí, la cosa esta con el Dios Sol, es un sol ahí, la Eucaristía. Y Dios mío, y Dios me dijo, adoran a Baal hace miles de años. Desde hace miles de años están adorando a Baal y se están arrastrando a todititos esos que están ahí. Hoy día el Señor me abrió los ojos y me dijo, mira, aprende. Y ya va 1 hora de enseñanza. Yo dije, pues por lo menos esto iba a dar 2 horas. Porque, bueno, estábamos aquí. Quítense de vosotros, ¿qué cosa? Verso 31. Quítense de vosotros. ¿De quién está hablando? De los santos y fieles. No está hablando de los otros. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Tienes amargura contra tu hermano? ¿Tienes enojo? ¿Tienes ira? ¿Tienes gritería? ¿Estás hablando lisuras? ¿Y tienes malicia? Ese hermanito me está viendo, no, él dijo eso porque malicia. El Señor te manda y te dice, quita toda esa porquería que no me gusta, porque el espíritu mío, dice Dios, el espíritu mío es santo, por si acaso. No lo entristezcas a mi espíritu, porque si lo entristeces, créeme, va a llegar un momento que mi espíritu va a salir de ahí. Antes dice, ok, entonces si no se hace, ¿qué se hace? Antes sed ¿qué? Benignos. Sé bueno, piensa lo bueno, no seas malicioso. O sea que
Si alguien te dio un abrazo y la otra no te dio un abrazo, sé benigno. Unos con otros. Sé misericordiosa, sé misericordioso. ¿Y sabes qué? Te lo dice más claro. Perdonaos unos a otros, ya. Oh, sí, perdón, ¿no? Perdónese uno, bueno, yo te voy a perdonar porque perdonar nada. El perdón es benigno, es adentro. Por eso Dios aborrece a la hipocresía, que es la levadura de los fariseos. El Señor dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Sí, porque cuando uno está con el corazón, pues inocente, puro, y tú actúas, y de repente el otro está pero con una envidia total, con una hipocresía, que te das la vuelta, te mete un puñal y dice, Dios mío, pero ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué? Porque hay un demonio ahí que agarró la mano del otro para tenerte un puñal. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Ahora, no de cualquier forma, por si acaso. Oh, no. Ya, hermanos, ya perdóname. Si te ofendí algo, perdóname. Si te dije algo, que ya perdóname. No tan simple. Perdonándoos unos a otros, como también Dios también os perdonó a vosotros. Y ¿sabes qué? Cuando tú te arrepientes de corazón, Dios te perdona y nunca más se acuerda de tus pecados. Ahora, esa es la primera parte. Ahora vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. O sea, por lo demás, gócense y alegres en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y a vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿De qué está hablando Dios? Está hablando de la gente que divide. ¿Quiénes son los perros? Para que quiera saber qué son los perros, en 2 de Pedro 2:20. Segunda de capítulo 2 de Pedro 2:20. ¿Quiénes son los perros? 2:20 dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, o sea, habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo, ¿por qué? Por el conocimiento de la verdad del Señor Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, o sea, caen en pecado y son vencidos, se hacen esclavos del pecado, dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuál fue el santo mandamiento que les fue dado? Vete y no peques más. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ok, entonces ¿quieren saber quiénes son los perros? Esos son los perros, guardados de esa gente que vuelven a revolcarse y a revolcarse. Ahora, hay muchos que se revuelcan como yo estaba igual a los 35 años evangélico. El problema, la diferencia es que yo no sabía, no creía en la palabra realmente. Hasta que Dios me quita la venda y me dice, Felipito, ojalá que fue frío o caliente, por cuanto eres tibio te voy a vomitar de mi boca. ¿Qué vas a hacer? Porque este es un ultimátum que te doy. Y ahí dije, wow, Dios mío, estoy muerto. Sí, lo que yo digo se cumple. Y ahí me convierto de corazón. Me di cuenta que estaba perdido, me arrepentí de todo corazón y Él me perdonó. Él me perdonó, acepté de su gracia y su misericordia, me sentí limpio y Él depositó su Espíritu Santo, el cual es santo, produce santidad. Entonces, el problema de muchos, yo entiendo que se revuelcan aquí, es porque no han entendido, no han creído. Ellos no han creído. Como un homosexual que me escribió y dijo, he intentado y no puedo.
y trato, y me dio un poco de pena, sentí empatía con él, porque lo vi sincero, y le contesté, le dije, lo que pasa es que tú no has creído. Ese es tu problema. Y él parece que abrió los ojos, se dio cuenta que en realidad no cree. Sí, porque si creería lo que dice el Señor Jesús, que más te vale que te quites una mano y te vayas al cielo y que todo tu cuerpo se eche al infierno, él no cree eso. Por eso que sigue pensando que no pasa nada. Entonces, ese es el problema. Entonces, Filipenses, esta parte es linda, se las dedico a toda la iglesia. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Qué les parece? Aleluya. Nosotros somos la verdadera circuncisión. Para aquellos que tienen las raíces judías y hebreas y se creen los santos y elegidos. Y no saben que son sinagoga de Satanás. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Jesucristo, en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y ahí ya ustedes saben lo que dice, aunque yo también tenía de qué gloriarme, él fue el circuncidado, tenía celos y todo, y como dice el verso 8, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por escubatón. Eso significa escubatón, estiércol, basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Eso es lo importante, ser hallado en Jesucristo, no teniendo mi propia justicia. Así que si tú estás en desacuerdo, si tienes fastidio y todo, en que el Señor te encuentre haciendo la justicia de Él, no en la tuya, que es por la ley, sino que por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Wow. O sea que ni el mismo Pablo se creía que ya había llegado a la resurrección de los muertos. Dice, no que lo haya alcanzado ya, dice, ni que ya sea teleio, perfecto. Esa palabra, ni que ya sea perfecto, es el griego que significa teleio, que significa completar y perfeccionar. O sea, no que lo haya alcanzado, ni que ya lo haya completado, ya esté completo y perfeccionado, sino que prosigo para ver si logro agarrar, asir, tomar aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué cosa? ¿De qué está hablando? De llegar a la resurrección, a la vida eterna. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es la resurrección de nuestros cuerpos. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Cuál es el supremo llamamiento de Dios? Como dice Pedro, dice que para alcanzar aquello que está en los cielos, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos, para cuando Él se manifieste, dice Pedro. Esa es la meta, por si acaso para algunos que están diciendo cuál es la meta, y queden con el dedo ahí porque esto es importante. Dice, voy a leer 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Es una esperanza, ¿ok? Es una esperanza viva. Estamos esperando vívidamente ese momento. ¿Cuál? Y tenemos esta esperanza por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada, sin mancha, inmarcesible, está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar, ¿qué? Alcanzar, asir, la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? En el tiempo final. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué dice si es necesario? Porque hay desobediencia muchas veces.
Entonces todo hijo medio desobediente tiene que Dios disciplinarlo porque lo ama. Si no fueras bastardos. Pero les doy una buena noticia. No necesitan ser disciplinados si son obedientes. Por eso, si es necesario, Dios te va a disciplinar. Si es necesario, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, o sea, en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo en la segunda venida. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oh, hermano, tú reconoce a Jesús como tu Señor y Salvador y haz lo que te dé la gana. La salvación no se pierde. Entonces, ¿de qué está hablando Filipenses? Está hablando eso. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, te leyó. Sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa lo hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos, y acá viene el versículo que quería compartir. Todo esto es una introducción. ¿Pueden creer que la introducción está hasta acá? Ay, Dios mío. Y acá viene. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Estoy leyendo Filipenses 3:13. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Verso 15. Así que todos los que somos teleios. El primero de arriba del verso 12 es teleio. T-E-L-E-I-O-O. Y este perfectos es T-L-E-I-O-S. Teleios. Así que todos los que somos teleios, esto mismo, ¿qué cosa? Sintamos. Un solo sentir. Y si otra cosa sentís, esto también te lo revelará ¿quién? La hermanita que te contó un sueño. ¿Así dice? ¿Qué dice Efesios? Aprender de quién? De Jesucristo, si es que habéis sido por Él enseñados. Entonces dice aquí, sintamos una cosa. Sí, porque sentimos, estamos en unidad de la fe y del conocimiento, creyendo lo mismo, sabiendo lo mismo. Y de repente viene un hermanito, un miembro. Tengo un nuevo sentir. ¿Cuál? Que tienes que hablar en lengua, si no, no eres salvo. Ejemplo. Y tiene Biblia. Oh, sí, Biblia por aquí, por allá. O, por ejemplo, las mujeres, pues no usen peidados. Y falda larga y jabón y agua. Y algunos no usan desodorante. No, yo he sabido de que no usan desodorante. Entonces dice, si otra cosa sentís, Dios te da. Por supuesto que le da. Todos aprendemos los unos de los otros. Amén. Todos aprendemos los unos de los otros. Pero dice Dios, mira lo que dice. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, por si acaso. Hermanos, sed imitadores de mí. Versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, aquí está la conclusión de esta enseñanza para la edificación de su pueblo, del ministerio en honor a la verdad, el encargo de Dios para el pueblo de Dios, los que se identifican con la palabra del Señor, porque están escuchándolo a Él. Y si otra cosa sientes de Él, háblame, hermanita, háblame, hermanito, escríbeme con la palabra. No me digas que viste un video de alguien. No, que Dios te lo revele a ti.
Cuando estás escudriñando no que, yo escuché un video. ¿Qué video, hermana? Hermano, escuchó a fulana. No quiero escuchar a nadie. ¿Quién va a suplantar? A ver, alguien que está acá. ¿Quién va a suplantar a Dios? ¿Ustedes creen que yo quiero ir a ver un video de un hermanito? Ay, hermano, entonces si sus videos... Por la bendita misericordia de Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que creamos la palabra. Entonces escucha la palabra. Pero si estás escuchando solo los videos y para colmo escuchan 1, 2, 3 y me critican y no entienden porque no han estudiado, no han visto todo lo demás. No tienen la menor idea de lo que están hablando. O sea que a todas esas personas... Yo le comuniqué esto a mi esposa y ella me dijo, no digas eso que es demasiado duro. Entonces le digo a Daisy, mi esposa, ¿cómo lo digo? Entonces, no, dilo así, asá. Entonces, originalmente lo tengo apuntado aquí. Lo que yo dije, y mi esposa me dijo, no lo digas así, suena feo, se van a resentir. Le voy a decir la parte como lo dije original y después lo voy a decir como me aconsejó mi esposa. Lo original que tuve que escribirlo, dice... Hermanos, ocúpense en vuestras... La palabra de Dios dice, ocúpense, ocupados en vuestras... En mi... Ocúpate en tu salvación con temor y temblor, para empezar. Ok, cuando ya te ocupas de tu salvación, entonces, ¿quién es el que salva? Jesucristo. Entonces, míralo a Él, porque Él es el Salvador. Entonces, yo escribí acá y dije... Yo, Felipe Canepa, siervo inútil de Jesucristo, no tengo ninguna responsabilidad espiritual. Eso yo se lo dije al Señor para esperar una luz roja o luz verde. Y me dio luz verde. Lo que pasa es que suena feo. No es feo, sino suena duro. Duele. Pero tuve luz verde. Entonces mi esposa, que es mi balance, dilo despacito, de otra manera. Pero el Señor me dio luz verde. Yo le dije al Señor, yo no tengo ninguna responsabilidad espiritual con aquellos que no están siguiendo la palabra que tú me estás dando. Con aquellos que no me escuchan ni me oyen. Sí, porque están escuchando al hermanito X, Y y Z. Y después ven un video de la tierra plana porque le gusta eso. De Fernando Felipe. Yo te aconsejo que no vuelvas más a ver mis videos. Vete con el hermanito X, Y, Z y quédate ahí. Te lo digo de todo corazón porque estás trayendo lo que la palabra de Dios condena, que es división, que es cizaña, que es malicia, que es hipocresía. Sí, porque el problema es que gente que ha salido de iglesias babilónicas o que está saliendo, porque salieron físicamente de las iglesias babilónicas, pero el espíritu babilónico lo tienen en sus corazones. Entonces contaminan a las ovejitas del Señor Jesucristo porque las ovejitas están escuchándolo a Él, no a Felipe. Eso lo tienen que entender ya. Y estoy enojado. Hermano, la Biblia dice no se enoje, sí, seguro. Me gustaría que te transportes en el tiempo, en el momento ahí cuando el Señor agarró el látigo, para que veas a un hombre enojado de verdad. Tú no tienes la menor idea de lo que es la ira de Dios. Oh, Dios mío, cuando venga Él, los reyes y todos los hijos del diablo y toda la élite, en los búnkers que ya tienen preparados, porque ellos saben, tienen búnker ahí, cuando se van a meter ahí en las cuevas. ¿Pero qué es? Pero la tierra va a ser quemada con fuego, hasta la atmósfera se va a quemar. El oxígeno y el hidrógeno es combustible. Y está escrito que los cielos arderán, los elementos arderán y la tierra y todo lo que hay en ella será quemado. No, entonces los grandes teólogos, no, el Señor viene en la nube y pobrecitos los que no creyeron porque se van a quedar para ver al anticristo. Y se inventan... el viejito el adúltero, ¿cómo se llama? El adúltero obispo de Chile, hijo del diablo. Ay, hermano, ¿por qué dice? Porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Con qué autoridad le digo eso a por infeliz ese? Con la autoridad de la palabra de Dios. Yo estaba igual, pero me arrepentí. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.
porque prefiero entrar con un bendito ojo, pero que entre, bendito sea el nombre del Señor, porque Él lo dijo, procuren, esfuércense, agonicen por entrar por la puerta estrecha, porque muchos querrán entrar y no podrán, dijo el Señor. Se acabó el tiempo de los tibios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Querido personaje, hombre o mujer, que has visto unos cuantos videos y no estás de acuerdo conmigo, para ahí y vete para otro lado, porque tú no estás escuchando la voz de Jesucristo. No te necesito. El Señor no te necesita porque estás mutilando el cuerpo. Son los sensuales que no tienen el espíritu, dice la palabra de Dios. Según, vamos a ir a Pedro. Está Pedrito. Ay, hermano, está gritando mucho. Le ha asustado hasta a mi esposa, le ha asustado. Vete, mi amor, retrocede un poco más para atrás. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Bueno, voy a ir avanzando aquí, avancé aquí. Aquí está el nombre del pobre infeliz obispo de Iglesia de Chile. Ay. Oh, sí, me está olvidando algo importante. Dice, 2 Pedro capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Falsos maestros. ¿Qué van a hacer los falsos maestros? ¿Por qué son falsos? No necesariamente porque digan puras mentiras. No, son falsos porque no los constituyó el Señor Jesucristo. Pues si no, una moneda, no sé si tengo una moneda acá, no tengo una moneda. Imaginemos que esta es una moneda, por lo menos es circular. Una moneda de oro. Entonces, parece de oro, pero ¿qué pasa si no fuera de oro? Es falsa. Entonces, falso maestro porque quien lo constituyó, lo produjo, lo llamó, pues no fue Dios. Que introducirán, este es el problema, introducirán encubiertamente. Esto no es abiertamente. Este es el problema. Encubrirán encubiertamente. ¿Qué significa? Que no te vas a dar cuenta. Van a estar hablando aquí al oído, al otro oído, y públicamente no lo dicen por un lado, por otro lado, encubiertamente. ¿Pero qué cosa van a decir? Herejías. Pero ahí viene el problema. ¿Qué hacen eso? Divide, destruye, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y el problema está escrito y esto va a pasar. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras. Oh, sí. Hermanito, hermanita linda. Con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, esto es lo que me engendró a mí. Esto es lo que
después de 35 años de estar pecando, siendo evangélico. Esto fue lo que me hizo convertir. Lo único que Dios me reveló es, hey, Felipito, por si acaso lo que digo se cumple. Ay, y ya, se acabó. Sí, porque si no perdonó a los ángeles que pecaron, imagínate. O sea, no hizo acepción de personas, ¿no? Si no perdonó a los ángeles, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisión de oscuridad para ser reservados a juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y consumaces, no deben decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio o maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, Dios se enoja muchísimo cuando alguien hace tropezar a un baby, un niño que cree en Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, cualquiera que haga tropezar a estos pequeños que creen en mí, mejor es que se le ate una piedra de molino en el cuello y se la arroje en el mar? Es mejor eso que haga tropezar a unos pequeños que creen en mí. O sea, el Señor se enoja mucho cuando causan tropiezo. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si ellos, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, como lo hemos leído antes. Y el que quiera seguir leyendo, ahí está el versículo que dije ahí, lo que dije, el 3:10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que estamos hablando lo que está escrito, no nos estamos inventando. Así que palabra profética más segura es esta. Luego, segundo, el testimonio de Jesucristo, pues su Espíritu Santo confirma la palabra, hace recordar lo que Él dijo, nos guía a la palabra. Pero cuando Dios habla, también Dios habla. Sí, pero hay algunos que creen que, a ver, ¿dónde está esa? En Amós creo que era. Amós, y acá voy a terminar. Amós. Amós capítulo 3. Así que porque algunos creen que Dios, los dones del Espíritu Santo y pues la profecía y todo eso era para, ya pasó ya. Las lenguas cesaron y acabó todo eso. Entonces, en Amós capítulo 3,
¿Qué dice ahí? Verso 7, 3:7, porque no hará nada aquel que es, que era y que será el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Ahora dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla aquel que es, que era y que será el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Qué significa esto? O sea, que cuando Dios quiere hablar a su pueblo, las piedras pueden empezar a profetizar. Los gallos pueden empezar a hablarle a los apóstoles. Y los burros pueden empezar a hablar a los profetas. ¿Qué estamos hablando? Que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y hay algunos que hablan de cosas que no entienden. Y me refiero a aquellos que hablan de las profecías y las lenguas. Y ya vamos a tocar ese tema en otra oportunidad acerca de las lenguas. Y tengo una enseñanza acerca de las lenguas allí. Y hay algunos que están hablando cosas que no entienden. Primera de Corintios capítulo 12. Estoy hablando de temas internos de la iglesia. Pues esta enseñanza es para la iglesia, no es para los que están afuera. Entonces, hay algunos que se meten a hablar de cosas que no entienden. Dicen, las lenguas son por señal a los incrédulos. Entonces, por eso no hablamos en lengua nosotros acá. Porque, o sea, hablan lo que no entienden. Te recomiendo el video que el Señor me entregó. Se llama el hablar en lenguas de acuerdo a las Escrituras. Y ahí vas a aprender, sin sacar del contexto, vas a aprender en 1 Corintios capítulo 12 que Dios habla de los dones, del carisma. Ahí están todos. Para la ciencia, sabiduría, lenguas, interpretación de los dones, los carismas. Y todo el capítulo 12 habla de eso. Y después termina diciendo, pero yo les muestro un camino más excelente. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Está hablando de los dones espirituales. Porque dice, si entendiese todos los misterios y tuviese toda la ciencia. Está hablando de los dones de discernimiento, de ciencia, palabra de ciencia. Está hablando de las lenguas humanas y angélicas. ¿Cuáles son las lenguas humanas? No son las que aprendió en la universidad ni en el colegio. Pablo está hablando de las lenguas humanas que Dios les dio milagrosamente y la gente entendía el lenguaje humano. Porque los medos, los capadocios, todos los árabes, los elamitas, y como dice la palabra en Hechos capítulo 2, les escuchaban el idioma de ellos, de su idioma natal. Esas son las lenguas humanas que para testimonio, para señalar a los incrédulos. Algunos que hablan y no entienden, creen que las lenguas que dice Pablo, en el contexto de ese contexto, de los dones espirituales, capítulo 12, entonces dice, si yo hablase lenguas humanas, esas son las lenguas milagrosas, aprendidas en un instante, pero son humanas. O sea, por ejemplo, empiezo a hablar en chino. Yo no sé chino, pero eso es una lengua humana. De eso está hablando. O sea que las lenguas son señal para los incrédulos, amén. Y la profecía para los creyentes. Y entonces, ¿por qué dice la Biblia que si entra entre vosotros un incrédulo, un no creyente, un indocto, y todos profetizan, se le revela todo lo que hay en el corazón y esa persona se da cuenta que Dios está entre ustedes y se arrepiente? Entonces, ¿para quién es la señal entonces? O sea que la gente está hablando lo que no entiende, lo que no sabe. Hay don que es dorea y hay don que es carisma. Dios bautiza en el cuerpo, pero también Dios bautiza con el Espíritu Santo. Por eso en Hechos capítulo 19, el apóstol encontró a ciertos discípulos, eran hijos de Dios. Es más, Jesús cuando resucita, sopla y les dice a sus discípulos, recibid el Espíritu Santo. O sea que Jesús mintió. Sí, porque
Ellos recién recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahí recién nació la iglesia. Hablan lo que no entienden. Ciegos totales. Se los digo porque yo estaba igual. Estaba igualito. Entonces, cuando está hablando la palabra de Dios aquí, si habla aquel que es, quiere que el Señor, ¿quién no va a profetizar? Sí. O sea, como diciendo, no, cuando Él habla, habla. ¿Cómo habla Dios? A ver, lo acabamos de leer. ¿Cómo habla Dios? Por profecía. ¿Pero cuál es la profecía más segura? Amén. Esta, hermanito. Pero Él no está callado. Él puede hablar y lo hace por profecía. Entonces, no te metas a hablar lo que no sabes ni entiendes. Aprende. No estés juzgando. No menosprecies las profecías. No impidáis el hablar en lengua, dice la Biblia. No impidas. El que habla en lengua, ay, pero la Biblia dice, yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en lengua. O sea, lo que Pablo está diciendo, yo prefiero profetizar para edificar a la iglesia que pues hablar en lengua. Amén. Pero no impido, yo sigo hablando en lenguas, pero si tengo una lengua de Dios, entonces, ¿cómo voy a saber que tengo o no tengo la interpretación? ¿Cómo voy a saber si alguien tiene o no tiene la interpretación si primero no la hablo? O sea, para yo saber si tengo la interpretación para poder orar, yo tengo que hablar en la lengua. O alguien que la escuche tiene que escuchar. Y si, bueno, después de un término prudente de sentido común, porque el sentido común es el primer sentido que Dios nos guía. El sentido común es el primer sentido que Dios nos guía. Y comúnmente no se usa. Bueno, espero que hayan sido bendecidos y edificados con esta enseñanza. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los santos y fieles en Cristo Jesús.